la seguridad del perdón. ¿Qué significa perdón? Bueno, significa dejar pasar. Si alguien, por ejemplo, tiene una deuda y lo perdono, y hablo de mí, pues ya lo dejo pasar, ya no le cobro. También significa que se deja de exigir un pago o la cancelación de una deuda. Pero en cuanto a nuestro Dios y el pecado, entonces esto, cuando Dios nos perdona a través de creer en el Señor Jesús, deja de exigir el pago de la consecuencia del pecado y cancela la deuda de pecados que tenemos por creer en el Señor Jesús. Bueno, la seguridad del perdón, eso es lo que nos dice este tema. Los llevo a una cita bíblica en Hebreos 10, 17 y 18. Hebreos 10, 17 y 18 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. En la Biblia Reina Valera dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. También en Romanos 4, versículos 7 y 8 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. En la Biblia Latinoamérica, esta misma cita, la Biblia Latinoamérica es versión católica, dice así, felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. Amables oyentes, estas citas de la Biblia que le acabo de leer me comunican, me dicen que yo puedo estar seguro de que mis pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo. Estas citas que le acabo de leer me dicen que el perdón de mis pecados es seguro, que es una realidad, que es verdad. Antes de que le responda, déjeme decirle que para entender las verdades de las Sagradas Escrituras necesitamos la guía del Espíritu Santo, pues sin ello no lo podremos entender o le daremos otro sentido diferente. En Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y en el caso del tema, es el Espíritu Santo quien nos llevará a esta verdad. No somos nosotros los que vamos al encuentro de la verdad, es el Espíritu Santo quien nos guía a esa verdad de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, por eso es que necesitamos la dirección del Espíritu Santo, porque nosotros, así como estamos, nuestra mente no tiene la capacidad de discernir las verdades espirituales, a menos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Sin la dirección o sin la guía del Espíritu Santo, no percibiremos las verdades de Dios. La mente humana habituada a pecar está impedida a entender por sí sola la palabra de Dios. Y en general todo lo que es celestial no lo podremos entender si el Espíritu Santo de Dios no nos guía a eso. A menos pues que sea bajo la dirección del Espíritu de Dios, y es así como podremos entender lo que Dios nos dice en su palabra. Basados en esta verdad y con la ayuda del Espíritu Santo le contesto las preguntas que le hice. Sí, efectivamente. Las citas que le acabo de leer me comunican la seguridad del perdón de pecados, y esa seguridad
la da el sacrificio hecho una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Claro que para que esto sea realidad en la vida de usted o es realidad en mi vida, pues es necesario creer en el Señor Jesucristo, es necesario depositar nuestra fe en Él y creer que murió en nuestro lugar por causa de nuestros pecados y para que Él los pagara allí. Creer y recibir esta verdad nos asegura las promesas que encontramos en estas citas que le acabo de leer y que son las siguientes. Dios ya no se acordará de nuestros pecados y transgresiones. 2, ya han sido perdonados. 3, ya han sido remitidos. 4, ya han sido borrados por Dios. Y 5, Dios ya no los toma en cuenta. Y por supuesto, amable oyente, que junto con el perdón de pecados nos viene también, para los que creemos en Cristo, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, la justificación, la reconciliación con Dios, etcétera, etcétera. Qué maravilloso es que Dios mismo le dé a la muerte de su Hijo amado la dimensión que tiene. Esto realmente es maravilloso. Qué maravilloso es que Dios se desprenda de todas estas bendiciones para los que creemos en su Hijo amado. Qué maravilloso es que el mismo Dios diga que ya no hay más ofrenda por el pecado, que ya no se requiere de sacrificio alguno por el pecado, porque considera suficiente y eficaz para sus propósitos y para el perdón y la salvación la muerte de su Hijo amado. Para Dios la muerte de su Hijo amado es suficiente. Por eso todos quienes creemos en el Señor Jesús tenemos todas estas bendiciones y el perdón de nuestros pecados es segurísimo. Pero le repito, para que usted reciba de Dios todas estas bendiciones, debe creer de verdad en el Señor Jesucristo. Es por eso que para el que no cree en Él es condenación. Lo que le espera es condenación. La muerte de Cristo detiene la condenación solo en sus creyentes, pero el que no cree en Él está al descubierto. Está a merced de la condenación eterna porque simplemente no cree en Jesucristo y de esa manera la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre no lo protegen. Yo le invito a que crea en el Señor Jesús y permítale a Él salvarlo a usted de la condenación eterna, porque todo aquel que no cree en Cristo, como decía, está desprotegido y a merced de la justicia divina. Como usted mismo se da cuenta, amigo, amiga, amable oyente, todo esto de principio a fin es obra exclusivamente de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no relaciona el perdón de nuestros pecados con nadie que no sea el Señor Jesús. Dios no nos dice que tenemos el perdón de nuestros pecados en base a logros humanos, ni porque tengamos una religión o una tradición o practiquemos una tradición, o no porque estemos en una secta. Dios no nos dice que el perdón de nuestros pecados es el resultado de lo que los intercesores hacen, sino solo por creer y depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su obra de redención realizada por todos nosotros en el Monte Calvario. Nada de este mundo tiene algún mérito para que el Señor nos perdone nuestros pecados, sino solo por la obra de Cristo, que Él aceptó, que Dios aceptó porque satisfizo su justicia divina. Por eso, amable oyente, tener la plena seguridad de que todos los pecados nuestros, hablo de los creyentes, han sido perdonados, es el único fundamento de la verdadera felicidad, como decía el texto inicial que le leí, que nos
dice aquí, felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados, porque bienaventurado significa felicidad extrema, dicha extrema, gozo extremo. Pues la Escritura nos dice, como ya le leí, felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Es absolutamente imposible que una persona pueda gozar de una verdadera y sólida felicidad mientras no tenga la divina seguridad de que toda su culpa ha sido borrada por la sangre vertida en la cruz. Yo no creo que la Escritura llame bienaventurado a quien duda de ese perdón de sus pecados. Yo le pregunto, amable oyente, en base a lo que hasta aquí he dicho, ¿cree usted que puede tener la clara y firme seguridad de que sus pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús y por su obra de redención en la cruz del Calvario? ¿Lo cree usted? Yo espero, o mejor dicho, Dios espera, que por su Santo Espíritu usted diga que sí y venga a los pies del Señor Jesucristo por su perdón. Le dije hace un momento que sin la guía del Espíritu Santo no podríamos entender estas verdades de Dios. Y si usted lo ha entendido en esta noche, pues se debe precisamente al trabajo del Espíritu Santo en usted. Pero ahora le pregunto, después de haber escuchado a alguna persona estas verdades, como ahorita usted ya los escuchó, después de que una persona escucha esta palabra del Señor y las cree y las recibe, puede decir, y sobre todo porque lo leí directamente de la Biblia, ¿cree usted que habrá una persona que diga, pues nadie puede estar seguro de su perdón, a pesar de lo que he leído en la Biblia? Nadie puede estar seguro de su perdón. Yo pregunto, ¿esta duda de esta persona es el resultado de la guía del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo la guió a dudar? El Espíritu Santo le dijo, mira, parece que la Biblia habla del perdón que es seguro, pero yo te digo que no es así. ¿El Espíritu Santo dirige a la duda? Claro que no. Pues Él guía a creer esta verdad, no a dudar de ella. Le digo esto, amable oyente, porque hay gente que dice esto, que nadie puede tener tal seguridad del perdón de pecados ni de la salvación. Es más, dicen que quien afirme ser perdonado comete el pecado de presunción, que es pecado de orgullo decir, soy perdonado, soy salvo, y consideran como una actitud humilde dudar de esta verdad de Dios. En otras palabras, nos quieren decir, es presunción, es orgullo creer lo que Dios dice, y es humildad dudar de lo que Dios dice. ¿Hasta dónde llega la mente humana de cómo tuercen la palabra de Dios? El problema es que lo enseñan así. Pensar de esta manera respecto de la verdad de Dios se debe a la guía del Espíritu Santo, como decía. No, esto solo es resultado de una mente natural, de una mente carnal, de una mente sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Mire bien o escuche bien lo que nos dice en Lucas 24, versículos 46 y 47. Dice así el Señor Jesús, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Efesios 1:7 y Colosenses 1:14 dice,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amable oyente, el Señor Jesucristo ordenó que se predicara el perdón de pecados por su nombre. Los efesios y los colosenses recibieron un mensaje que les anunciaba el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ellos creyeron este mensaje y Dios los perdonó de sus pecados. Pregunto, ¿era presunción o consideraron que era piadoso y humilde dudar de ese perdón? Ellos eran pecadores como todo hombre y mujer. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Eran hijos de ira. Seguían la corriente de este mundo, así como cuando nosotros fuimos incrédulos, o así como lo es un incrédulo todavía si no tiene a Cristo en su corazón. Obedecíamos a Satanás, hacían todo lo que nos dictara hacíamos todo lo que nos dictaba nuestra mente carnal. Éramos idólatras, pues adorábamos, al menos hablando de los efesios, ellos adoraban a una diosa que se llamaba Diana. Pero se les anunció el evangelio del perdón de pecados en el nombre de Jesús y ellos creyeron y fueron perdonados. ¿Era para ellos este evangelio? ¿No significaba nada este evangelio para ellos? ¿No hay nada seguro en este mensaje? ¿No hay nada cierto, nada concreto? Todos aquellos que dicen que debemos de dudar y no debemos decir que los pecados realmente son perdonados por Dios, respondan a lo que dice el Señor. Respondan esto todos aquellos que opinan que nadie puede saber con certeza si sus pecados han sido perdonados. Si nadie puede saberlo hoy, ¿cómo habría podido saberlo alguien en aquellos tiempos apostólicos? Y si en aquellos tiempos apostólicos se podía tener este conocimiento, ¿por qué no se puede saber esto en la actualidad? Romanos 4, versículos 7 y 8 que le acabo de leer dice: «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta». En Isaías 38, 17, el rey Ezequías dijo: «Echaste tras tus espaldas todos mis pecados». En Mateo 9, 2 dice el Señor Jesús, le dijo a un paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y es así, amables oyentes, como en todas las épocas, el perdón de pecados fue conocido con toda la certidumbre que solo la palabra de Dios puede dar. Cualquiera de estas citas que nos hablan del perdón de pecados refuta la enseñanza de aquellos que afirman que nadie puede saber si sus pecados son perdonados. Pedro, Juan, Pablo, María, Juan el Bautista, la iglesia primitiva, etcétera, todos ellos conocieron esta bendición del perdón. Hombres y mujeres que fueron culpables de toda clase de pecados conocieron lo que es el perdón de sus pecados. Esto nos lleva a concluir que el más vil de los pecadores hoy le es posible también saber con divina certeza que sus pecados son perdonados por su fe en Cristo y en su obra en la cruz. Era presunción de parte de Abraham, de parte de David, de parte de Ezequías, de parte del paralítico y de muchos más creer en el perdón de pecados. Estaban cometiendo el pecado de presunción por el hecho de hablar con seguridad respecto a su perdón de pecados. ¿Habría sido señal de humildad y de verdadera piedad si ellos hubieran dudado de esa verdad? Claro que no. Si ellos actuaran así, lo que serían ante Dios serían incrédulos. Sería incredulidad en ellos, sería falta de fe, pero no fue así. Es más, ellos desmienten por completo la afirmación de que nadie puede saber si sus pecados son perdonados. La palabra de Dios, así como la historia de la Iglesia de Cristo, nos enseñan que muchos hombres sujetos a las mismas pasiones, a las mismas debilidades, a las mismas caídas,
y a los mismos pecados, incluidos a los creyentes genuinos de hoy, conocimos el perdón de nuestros pecados y nos gozamos de ello. ¿Es ejemplo de fe dudar que soy perdonado? Desde luego que no. La fe nos lleva a creer con certeza todo lo que Dios nos dice, no a dudar de ello. Luego entonces aquellos que sostienen que no se puede tener ninguna certeza que si somos perdonados o no, no cuentan con ningún fundamento bíblico para apoyar su opinión. Al contrario, es más para mal que para bien, porque hay mucha gente que les cree. En 1 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y como también le leí en Juan 16:13, que dice que el Espíritu de verdad nos guiará toda la verdad que Él mismo inspiró, la verdad que Él mismo guió a los santos hombres para que le escribieran. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón entonces la gente duda? ¿Para dudar de ella o para creerla nos guía el Espíritu Santo? No, todo lo contrario, para creerla por completo. Porque Dios, que no miente, se dirige a nosotros con verdad. El Espíritu de Dios inspiró las Escrituras para que los creyentes las aceptáramos, pues solo así Dios cumpliría sus propósitos de perdón y salvación en todos nosotros. Es una contradicción que el Espíritu nos guíe a la verdad de Dios para dudar de ella, para no creerla. Es una contradicción. Le digo esto, pues quienes dicen que no se puede saber si tenemos el perdón de pecados, dicen ellos que son guiados por el Espíritu Santo, nomás imagínense. Solo una mente carnal puede atribuirle al Espíritu de Dios esta falsedad, esta blasfemia. Es un pecado de presunción si lo crees, dicen estas personas. En otras palabras están diciendo, es pecado creerle lo que dice Dios. Qué triste, la verdad. Basado en la Biblia le puedo decir que solo hay un ser que desea que usted dude. Solo hay un ser que desea que usted no crea la verdad de Dios. Y ese ser es el espíritu maligno, el espíritu satánico, que siempre se ha opuesto a Dios y desea que todos los hombres se pierdan, y tiene muchos ayudantes para cumplir sus perversos propósitos. Y todos aquellos que enseñan que no es posible saber si somos perdonados son sus ayudantes. En Hechos 13, versículos 38 y 39 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y en Hechos 10:43 dice, de o sea, del Señor Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En estas citas, amables oyentes, escriben el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Yo le pregunto a usted, ¿qué quisieron decir ellos cuando de una manera más que clara predicaron el perdón de pecados a las personas que los escuchaban? ¿Qué les quisieron decir? ¿Realmente estaban diciéndole a sus oyentes que nadie puede estar seguro de poseer el perdón de sus pecados? En Hechos 13:32, Pablo, el apóstol, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres,
El apóstol Pablo predicaba esto a los oyentes que se habían reunido en la sinagoga de Antioquía. El apóstol abrigaba el pensamiento de que nadie puede estar seguro del perdón de pecados. ¿Cómo podría ser llamado el Evangelio Buenas Nuevas si solo traería a los oyentes la duda, la incertidumbre y la ansiedad en las almas de los creyentes? Si fuese verdad que nadie puede gozar de la seguridad del perdón, entonces resulta que la predicación apostólica significa lo opuesto de lo que predica. ¿Acaso los apóstoles dijeron alguna vez: sabed pues esto, varones hermanos, nadie en esta vida puede saber si sus pecados son perdonados? ¿Eso dijeron ellos? ¿Acaso hay algo parecido en la predicación y la enseñanza apostólica? Al contrario. ¿Acaso los apóstoles no pregonaron por todas partes de la manera más enfática e inequívoca el perdón de pecados como resultado necesario de la fe en un Salvador crucificado y resucitado? ¿Acaso hay en la enseñanza de los apóstoles alguna alusión de que creer en el completo perdón de todos nuestros pecados y que toda alma humilde y piadosa debe vivir en una manera perpetua, en una perpetua duda ante esta verdad? No tenemos ninguna posibilidad entonces de gozar en este mundo de la consoladora certeza de nuestra eterna seguridad en Cristo. No podemos confiar en la palabra de Dios o dar descanso a nuestra alma de los logros del sacrificio de Cristo en nuestro favor, solo porque gente sin Dios dice que se comete el pecado de presunción, decir que soy salvo o que soy perdonado. ¿Sería posible que el único efecto del Evangelio de Dios es dejar al alma en una perplejidad sin esperanza? ¿Ese es el objetivo del Evangelio ahora entonces? El Evangelio dice que Cristo borró nuestros pecados. Y esa es la verdad a creer para el creyente. ¿No debo creerlo? Al menos, ¿no debe usted creerlo? Si el Espíritu Santo le guía a creer, ¿no debe creerlo? Dios habló, pero yo no debo estar seguro de lo que habla. Eso es lo que dicen aquellos que afirman que nadie puede saber si sus pecados le son perdonados. Les repito, Dios habla, pero esas gentes dicen, pues no le creas, porque no estás seguro de tu perdón ni de tu salvación. El Espíritu Santo descendió para guiarnos a toda la verdad, pero ahora resulta que no podemos confiar en esa verdad que nos dice. Qué disparate, ¿no? Es algo piadoso y humilde dudar de la palabra de Dios, deshonrar el sacrificio expiatorio de Cristo y rehusarse a creer de corazón en el testimonio del Espíritu Santo. ¿Es honroso, es piadoso todo eso? Es una blasfemia. Dios nos libre. Si esto es el Evangelio, como pretenden sus enemigos, entonces adiós al gozo y a la paz que se obtienen al creer en Cristo Jesús. Si esto es el cristianismo, entonces en vano nos visitó desde lo alto la aurora el Señor para darnos conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Eso lo leemos en Lucas 1:77. Si nadie puede tener este conocimiento de salvación, entonces, ¿con qué fin nos fue dado? Quiero aclarar aquí en este momento, en este punto, lo siguiente, amable oyente. Es cierto que una persona puede engañarse y puede engañar a otras al decir que ya es salva y perdonada, sin ser cierto esto en su vida.
¿Por qué? Porque su vida de alguna manera va a manifestar lo contrario de lo que su boca dice. Y ha ocurrido en todos los tiempos y seguirá ocurriendo desgraciadamente. Y encontramos de esto también ejemplo en las Escrituras. Pero es el Señor quien juzgará todo esto, pues solo Él conoce la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Pero ¿acaso es esta una razón para que creyentes genuinos, creyentes fieles en el Señor Jesús y en su obra en la cruz, no puedan tener la absoluta certidumbre de que lo que Dios dijo es cierto y que la obra de Cristo ha quitado todos sus pecados? Nada más porque alguien se está engañando, que su conversión fue falsa, que no es cierto, hubo un cambio en su vida, nada más por esas personas, ahora sí todo mundo debe de dudar que es perdonado. Pues no, así no son las cosas. Los hombres se engañan a sí mismos, pero ¿eso es un argumento para que yo no confíe en Cristo ahora? Los hombres se engañan unos a otros. Por ello ahora yo debo dudar de que la palabra, o debo de pensar que ahora también la palabra me engaña. Claro que no. Por ello conviene examinar si lo que enseñan esas personas, si enseñan lo que enseñan esos religiosos, está de acuerdo a las Sagradas Escrituras o no. Eso nos toca discernirlo nosotros. Y si esas personas enseñan que nunca podemos estar seguros de la salvación y que es presunción creerlo, y que todo lo que podemos lograr en esta vida es una débil y vaga esperanza de que por la misericordia de Dios iremos al cielo cuando muramos, debemos rechazar de plano tales enseñanzas, pues se oponen abiertamente a la palabra de Dios. Esta falsa teología me dice que nunca puedo estar seguro de mi salvación, cuando la palabra de Dios me dice que sí. ¿A qué cosa debo de creer? ¿A cuál debo de creer? ¿A la falsa teología de esas personas o a la palabra de Dios? La falsa teología nos llena de tristes dudas y de temores, y nos lleva a una incertidumbre sin fin, mientras que la palabra de Dios nos da una certeza divina de sus enseñanzas. La idea de que nadie puede estar seguro de su salvación no tiene ningún fundamento en la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos hace ver en muchas de sus páginas y de una manera clara el privilegio que tiene el creyente de gozar de la más perfecta seguridad de su perdón y de su aceptación en Cristo. Por eso, amable oyente, es importante que discernamos de todos aquellos que se levantan en un púlpito y dicen que predican la palabra de Dios. Sea quien sea, hay que escuchar cómo habla. Hay que escuchar cómo interpreta la palabra. Para empezar, nosotros debemos de tener presente, como ya se lo mencioné, que es el Espíritu de Dios quien nos guía a entender la palabra, quien no nos pone delante de nosotros ninguna duda, nos lleva a la verdad tal cual es. Es el enemigo de nuestras almas, el que no quiere que conozcamos la verdad o que dudemos de ella. Pero no crea, amable oyente, que somos inocentes si nosotros le creemos a aquel que enseña la duda. No. Es más, en la Biblia encontramos que la duda viene de pecado, o que la duda es pecado. ¿Acaso no es maravilloso que un alma que confía en la palabra fiel de Dios, que un alma que confía en el Evangelio de Cristo y en la obra cumplida y completa de Cristo,
goce de la más plena seguridad? Viene de Dios, no viene de los hombres. Hay que creerle a Dios, no a los hombres, a menos que los hombres sean fieles y tracen bien la palabra de verdad. Claro que sí es maravilloso saber de nuestra seguridad del perdón. Además de que esto es el resultado o la evidencia del trabajo del Espíritu de Dios en los creyentes. Además, tal seguridad es producto de la fe en Cristo Jesús, pues la fe nos lleva a Él y a su obra. La fe en Cristo Jesús no apunta a lo que nosotros podemos hacer. La fe falsa sí. O pensar o razonar todo esto. Amigo oyente, amable oyente, que está sin Cristo, usted que no conoce a Cristo, ya le demostré con la Biblia que nosotros sí podemos estar seguros de nuestro perdón. Ya no le crean lo que le dicen los religiosos. Ya no, mejor créale a Dios. Ya le comprobé con las Sagradas Escrituras que el perdón de pecados es una verdad de Dios directamente. Ya se lo demostré con las Escrituras. Sí podemos estar seguros de nuestro perdón, creyendo en Cristo Jesús, creyendo que murió por nosotros en la cruz del Calvario y recibiéndole en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, por la sencilla razón de que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús cuando fue clavado en la cruz. Dios colocó nuestros pecados sobre Cristo. Él los llevó sobre sí y los expió. Y ahora Cristo está en lo alto, en los cielos, a la diestra de Dios, ya sin esos pecados. Eso es suficiente para todo aquel que cree. Eso es lo que nos da la seguridad. Si Cristo, que cargó con todas nuestras culpas, está ahora a la diestra de la majestad en los cielos, entonces ya no hay nada en nuestra contra. Como dice la palabra bendita, bienaventurado aquel a quien Jehová ya no inculpa de pecado. Todo lo que la justicia divina tenía en nuestra contra, la puso todo sobre Jesús, y se refiere a nuestro pecado. Y Él sufrió la ira de un Dios que aborrece el pecado para que usted y yo podamos estar gratuita y eternamente perdonados y aceptados en un Salvador resucitado y glorificado. ¿Cree en esta verdad que proviene de Dios, amable oyente? ¿Cree de corazón en un Cristo que murió, pero que resucitó? ¿Ha acudido a Él como un pecador perdido y ha puesto toda su confianza en Él? ¿Cree usted que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? ¿Lo cree? Si lo cree, usted se salva. Si lo cree, usted es justificado. Si lo cree, usted es aceptado por Dios. Usted es perdonado. Venga a Cristo, no pensando en las incapacidades de usted, sino en lo que Cristo es capaz de hacer en su vida. Créale a Dios y no al hombre. El hombre solo puede dar inseguridad y él mismo no puede asegurar nada en los terrenos que solo le corresponden a Dios. Solamente Dios asegura lo que está en su jurisdicción. El hombre no tiene injerencia ahí.
en el ámbito espiritual solamente Dios manda. Nosotros solamente tenemos que creer lo que Dios nos dice. La duda no viene de Dios, la duda no viene del Espíritu Santo. De ninguna manera el Evangelio comunica duda. De ninguna manera el Evangelio comunica incertidumbre. Todo lo contrario, comunica seguridad. Si usted ha entendido su necesidad espiritual, si usted ha entendido su necesidad de Cristo, si usted ha entendido que su pecado lo lleva a la condenación eterna, pero tiene usted dificultad en el creer en Cristo, dígaselo al Señor en oración. Dígale más o menos así: Señor, ayúdame a creer. Señor, pon fe en mí, en tu verdad. Pon fe en mí, en ti, Señor Jesús, en tu obra que hiciste por mí. Ayúdame a ver en ti la solución al problema de mi pecado, pero hágalo no dudando, y verá cómo el Espíritu de Dios le guiará. Cristo es el todo para nosotros y para usted. El Espíritu Santo le va a guiar a arrepentirse de sus pecados. El Espíritu Santo le va a hacer entender lo terrible de sus pecados. Le va a hacer entender la grandeza de la obra de Cristo, la eficacia de la obra de Cristo. Y jamás, jamás el Espíritu Santo le va a decir: mira, todo esto es la verdad de Dios, pero no la creas. Porque no puedes estar seguro de tu perdón. Eso es una mentira satánica. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra redención. Él vive para siempre en los cielos por nosotros. Murió para purificarnos y vive para guiarnos en la pureza. Él se hizo responsable de nosotros. A los ojos de Dios somos lo que Cristo nos hizo ser. Dios nos ve en Cristo Jesús. Yo le invito a que se aleje de aquello que es falso. Aléjese de lo que no le promete nada y lo sume en la incertidumbre. Vea que solo en Cristo usted tendrá una posición de hijo de Dios. El Cristo resucitado y victorioso no le miente. Crea en Él y gócese en el perdón que por Él le viene. Crea en Él y viva sus días en una esperanza viva de estar con Él para siempre en las moradas celestiales. Cristo es el fundamento del perdón. Tan seguro es el perdón que da el Señor Jesús, que Dios ya no lo verá como un culpable. Dios ya no le imputa pecado, pero tiene que venir a los pies de Cristo en humildad y sencillez, confesándole su vida de pecado. Él nunca se acordará de sus pecados, porque la sangre de Cristo los borra. No le crea todo aquello que viene de los hombres, aunque esos hombres sean muy importantes dentro de los mismos hombres, pero que se oponen a las verdades de Dios y así lo enseñan. Creen saber más que Dios. No, si no es humildad dudar de la palabra de Dios. No es sencillez dudar de la palabra de Dios. Tiene su nombre todo eso y se llama incredulidad. En otras palabras también, dudar de la palabra del Señor es rechazarlo, es aborrecerlo. Yo le invito, como siempre, lea las Escrituras. La iglesia primitiva de la cual leemos ahí en Hechos, del capítulo 2 en adelante, nos dice que esa iglesia que vivía la vida nueva siempre creyó en su perdón de pecados. ¿Se imagina usted que el apóstol Pablo, que fue uno de los principales servidores del Señor, enseñara la duda del perdón? ¿Trabajaría como trabajó? Pues ¿cuándo? El mismo apóstol Pedro
si en sus predicaciones transmitieran la duda de las verdades de Dios, harían lo que hicieron por el Señor, darían sus vidas cuando dudaban que quién sabe si eran perdonados o no. Jamás. Hicieron lo que hicieron porque tenían bien fijo en su corazón que tenían en sus vidas el perdón de pecados, que habían pasado de muerte a vida, que habían sido aceptos en el amado, que fueron trasladados al reino del Señor Jesús. Todo como consecuencia de creerle a Dios, no de creerle a los hombres. Y el mensaje de esta noche tiene ese propósito. Créale al Señor, créale a lo que dice en su palabra. No le crea a los sistemas religiosos, no le crea a iluminados, no le crea a supuestos apóstoles, a falsos profetas, a falsos maestros. No, no les crea. Ellos son grandes aquí en el medio humano, pero ante Dios son enemigos porque no comunican la verdad con seguridad, comunican la duda. Y eso es satánico. Pero pues le invito como siempre que escudriñe las Escrituras, solo a través de ellas el Espíritu Santo le va a guiar a la verdad, le va a guiar a su necesidad de Cristo, le va a guiar a todo aquello que su alma necesita. No confíe en las cosas de los hombres. Dios nunca tomó un recurso de este mundo para salvar las almas. El recurso siempre fue divino. Cristo mismo descendió del cielo para consumar nuestra redención allá en la cruz del Calvario. Dudar de todo eso es en contra de la fe, dudar de todo eso o enseñar la duda respecto de todo eso, solamente lo puede ser el diablo, porque el diablo es el único que enseña que en todo lo que Dios le enseña en su palabra, lo dude. El diablo es especialista para meter todo eso. Lo hizo con Eva, ¿se acuerda? Ahí en Génesis. Pero pues llegue a los pies de Cristo. Solamente Él y su obra en la cruz nos dan seguridad a nuestra alma a través de la seguridad del perdón. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.